Instituto de Ganadería, Agricultura y Pesca, en nombre de la República Oriental de Uruguay. Señor Sasagawa, Ministro de Estado de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Sasagawa Norin Suisan Fukudaijin sama. Distinguidas autoridades de la Expo Osaka 2025 de la Gobernación de Osaka y de la ciudad de Osaka, distinguidas autoridades de Japón, incluyendo representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, MOFA, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, MEP, el Ministerio de Agricultura y Silvicultura y Pesca, MAF, y de JETRO, JICA, entre otros, distinguidos representantes del cuerpo diplomático. 大阪府大阪市2025年万博協会代表の皆様、外務省、経済通産省、そして農林水産省、JETRO、JICA、その他外交団体の代表者の皆様、Señor Benjamín Liberov, Comisario General de Uruguay en la Expo Osaka 2025. Señora Victoria Francolino, Embajadora de Uruguay en Japón. Señor Martín Mercado, Vicedirector Ejecutivo de Uruguay 21. Señor Leonardo Bove, Vicepresidente del Instituto Nacional de Carne. Otros distinguidos delegaciones uruguayas y japonesas que nos acompañan en esta importante celebración. Representantes del cuerpo diplomático y delegados de otros países presentes en esta Expo Osaka 2025, estimados compatriotas y su familia, querido pueblo de Japón, queridos amigos de Uruguay y Japón. Muy buenos días a todas y todos. Es un honor representar a la República Oriental del Uruguay en esta ocasión tan especial, celebrando nuestro Día Nacional, en el marco de la Expo Universal Osaka 2021. 2025大阪万博ウルグアイ団長の皆様、そして在日ウルグアイ大使、ウルグアイの副会、ウルグアイ21の副会長、食肉協会副会長、鉄道協会局長、全国ロジスティック会会長、そして開発協会会長、国家開発局局長、ウルグアイ副輸出組合副会長、ワイン協会輸出部門長、そして、こちらにいらっしゃいます私の同胞に、の皆様、そして日本の皆様に心より、本日は、お祝いを申し上げたいと思います。皆様おはようございます。2025年大阪・関西万博でウルグアイ東方共和国のナショナルデーを祝うこの特別な機会に国を代表して出席できることを大変光栄に思っております。Agradezco al gobierno de Japón por su cálida hospitalidad, al gobierno de Osaka por su amistosa recepción y a los organizadores de esta exposición por brindarnos esta plataforma para proyectar la identidad, las capacidades y la visión estratégica de nuestro país, así como las buenas prácticas llevadas a cabo por Uruguay en su comercialización e inserción internacional, alineada a los objetivos del desarrollo sostenible. 日本政府の温かいおもてなし、大阪府の友好的な歓迎に対して感謝申し上げます。また、日本国際博覧会協会の皆様のお力によりまして、ウルグアイのアイデンティティ、能力、戦力的ビジョン、そして持続可能な開発目標に沿った商業化と国際的な事業展開における優れた実践内容をご紹介する機会を得ましたこと、心よりお礼申し上げます。Quisiera destacar el esfuerzo significativo que ha implicado para nuestro país estar hoy presente en Osaka, un testimonio del compromiso que sentimos por estrechar lazos con Japón, país con el que compartimos más de 100 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas, sostenidas por valores comunes como la democracia, la cooperación internacional, el respeto por las normas de derecho internacional y el compromiso con un sistema multilateral basado en reglas. 本日ここ大阪にいることは我が国にとって大変意義深いことです。日本とウルグアイは民主主義、国際協力、国際法のルールの尊重、
ルールに基づく多国間システムへの関与といった点で共通の価値観を持っております。それにより100年以上にわたって途切れることのない外交関係が続いてまいりました。つまり私たちが今大阪にいるということは、日本との絆をさらに強化していこうと、そういう私たちの決意の証なのです。La Expo Universal Osaka 2025 tiene como lema Diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas. En este marco, Uruguay participa activamente en la sección Saving Lives, Salvando Vidas, destacando su compromiso con la protección ambiental, el desarrollo sostenible y la calidad de vida de las personas. Nuestra contribución refleja los valores nacionales de respeto por la vida y el entorno, así como la implementación de tecnologías limpias y prácticas agropecuarias responsables que buscan preservar los recursos para las generaciones futuras. Esta participación simboliza cómo un país pequeño puede aportar a los grandes desafíos globales a través de acciones concretas y cooperación internacional. 2025大阪・関西万博のテーマは命輝く未来社会のデザインです。この中でウルグアイは命を救うというテーマに積極的に関わり、環境保護、持続可能な開発、人々の生活の質への取り組みを紹介しています。私たちは生命と環境を尊重するという国の価値観を反映した活動をしています。クリーンテクノロジーや導入や次世代のために資源を保護しようとする責任ある農業を実践しております。この万博への参加は小さな国が具体的な行動と国際協力を通じて世界の大きな課題にいかに貢献できるかを象徴しております。Uruguay, con 3,5 millones de habitantes, ha forjado una sólida reputación internacional como un país confiable. 人口350万人のウルグアイは強固な制度、政治的、マクロ経済的安定性、法の支配への強い責任をたたえた信頼できる国と考えられております。Con instituciones robustas, estabilidad política y macroeconómica y un fuerte compromiso con el Estado de Derecho. 強固な制度、政治的、マクロ経済的安定性、法の支配への強い責任感を持った国として国際的に確固たる評判を築いてまいりました。Nuestra inserción internacional se apoya en una oferta exportadora basada en la calidad, la inocuidad y la trazabilidad, pilares fundamentales del modelo agroexportador uruguayo. En efecto, Uruguay es un país agroexportador por excelencia, con una producción basada en prácticas sostenibles y una trazabilidad certificada. El agronegocio representa el 80% del total de las exportaciones. La carne uruguaya es reconocida mundialmente por su calidad y se exporta a más de 100 países. ウルグアイの農産物輸出モデルの基本的な柱である品質、安全性、トレーサビリティに基づく輸出を基盤にして国際的な事業展開を行っています。実際、ウルグアイは卓越した農産物輸出国であり、持続可能な手法と認証されたトレーサビリティに基づく生産を行っております。輸出総額の 80% を農業事業が占めております。En ese marco, Japón es un socio estratégico. Las exportaciones de carne uruguaya han logrado posicionarse en este exigente mercado por cumplir con sus altos estándares sanitarios y por nuestro modelo de producción natural y sostenible. ウルグアイの食肉はその品質が世界的にも認められており、100カ国以上に輸出されております。その意味で日本は戦略的パートナーなのです。ウルグアイの食肉輸出は日本の高い衛生基準を遵守し、自然で持続可能な生産モデルにより、この要求の厳しい市場での地位を確立してまいりました。Además, Uruguay ha desarrollado una industria láctea competitiva, así como exportaciones de arroz, soja y productos forestales. La producción de alimentos se realiza sobre la base de una exigente apuesta por la calidad de los productos que toma en cuenta los requerimientos de seguridad alimentaria y bienestar animal. さらにウルグアイは競争力のある酪農業を発展させ、米、大豆、林産物の輸出も行っています。
また食品の安全性と動物愛護の要件を考慮しつつ厳しい品質基準に基づいて食品の生産を行っております。La cooperación con Japón en estos sectores puede potenciarse mediante inversiones, transferencia de tecnología y apertura de nuevos mercados. これらの分野で投資、技術移転、新市場の開拓を行うことにより日本との協力をさらに強化することができます。Uruguay además ha venido consolidando avances significativos en sostenibilidad. Su modelo de producción agropecuario libre de deforestación, el liderazgo regional en energías renovables y el compromiso ambiental son atributos distintivos y diferenciales. ウルグアイは持続可能性においても大きな進歩を遂げています。森林伐採を行わない農業生産モデル、再生可能エネルギーにおける地域のリーダーシップ、環境への取り組み、これらはウルグアイの特徴であり、大きな強みでもあります。Nuestra matriz económica y energética proviene sustancialmente de fuentes renovables, llegando para la producción de energía eléctrica a representar el 97%. Es esencialmente por esta razón que Uruguay se ha concentrado en un sector agrícola de bajo contenido de carbono que busca reducir las emisiones por unidad de producto. En los últimos 25 años la intensidad de las emisiones de la producción cárnica se ha reducido un 30%. ウルグアイの経済エネルギー基盤は再生可能エネルギーによるところが大きく、電力生産の 97% を占めています。ウルグアイが単位生産量あたりの炭素排出量削減を目指す低炭素農業セクターに重点を置いているのは基本的にこのためです。過去25年間で食肉生産における炭素排出量は 30% 削減されました。Estos avances en materia de sostenibilidad, junto con un entorno favorable a las inversiones, constituyen oportunidades concretas para la cooperación tecnológica y el desarrollo conjunto de proyectos de valor agregado entre ambos países. 持続可能性におけるこうした進歩と有利な投資環境のおかげで両国間の技術協力と付加価値プロジェクトの共同開発が具体的に進んでいます。Uruguay ha comenzado a diversificar su matriz exportadora hacia sectores de alto valor agregado como servicios globales, tecnologías verdes, tecnología de la información y las comunicaciones y alimentos con certificaciones sostenibles. ウルグアイはグローバルサービス、グリーンテクノロジー、情報通信技術、持続可能な認証を受けた食品など高付加価値分野への輸出の多様化を進めております。Asimismo, el acuerdo bilateral de promoción y protección de inversiones firmado entre Uruguay y Japón en 2015 establece un marco legal que garantiza la seguridad y la transparencia para los inversores. さらに2015年にウルグアイと日本の間で締結されました二国間投資促進保護協定は投資家の安全性と透明性を保障する法的枠組みを確立しています。Nos une una relación sólida, con un gran margen para seguir creciendo y profundizando nuestros vínculos. Hay mucho por construir juntos. Además del comercio y las inversiones, nuestros intercambios culturales, académicos y deportivos son también puentes valiosos. El programa de Visa Working Holiday ha permitido que jóvenes de ambos países vivan experiencias transformadoras. Deportistas como Diego Forlán, que dejó su huella en el fútbol japonés, también simbolizan esa cercanía humana que nos enorgullece. 私たちは強い絆で結ばれていますが、その絆をさらに深め、成長させる余地は大いにあります。共に築き上げるものはまだまだたくさんあるのです。貿易や投資に加え、文化、学術、スポーツの交流も貴重な架け橋となっています。ワーキングホリデービザプログラムは、両国の若者たちに変革的な経験をさせてまいりました。日本のサッカー界にもその名を轟かせたディエゴ・フォルランのようなスポーツ選手もまた私たちが誇る人間的な親密さを象徴しております。Reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo, la cooperación y el multilateralismo
como herramienta para enfrentar desafíos globales y promover un comercio internacional más justo, previsible y sostenible. 我々はグローバルな課題に対してより公正で予測可能かつ持続可能な国際貿易を促進するための手段として対話、協力、多国間主義への決意を新たにしております。 Uruguay extiende hoy, señor ministro, una invitación abierta a Japón. Profundicemos nuestros vínculos, ampliemos las oportunidades comerciales y construyamos una asociación de largo plazo. Recorramos juntos un camino de estabilidad que nos conduzca a la paz y la prosperidad en este convulsivo siglo XXI. ウルグアイは本日ここで日本に対して申し上げます。両国の絆を深め、貿易の機会を拡大し、長期的なパートナーシップを築きましょう。この激動の21世紀、平和と繁栄につながる安定の道を共に歩もうではありませんか。 Estimados, es un verdadero honor dar paso a una demostración del diálogo cultural que une a nuestros países. Se trata de Hugo Fattoruso y su grupo musical. Fattoruso es un artista uruguayo de renombre internacional con vigencia en Japón, país al que viene habitualmente. Espero que disfruten de la sincronía de los sonidos de la percusión, comunes y ancestrales en ambos países y que en el caso de Uruguay tienen un significado social relevante. Es un honor compartir este momento con ustedes. Muchísimas gracias. Arigatou. Our capital cities are separated by over 18,000 kilometers. Our 12-hour difference is a guarantee of jet lag. Both our history and geography could not be any more different. One mountainous, made up of thousands of islands in the Pacific, and the other with endless wild beaches over the Atlantic and soft rolling hill fields where sheep graze to supply wool to great designers and cows produce some of the most renowned beef in the world. One featuring impressive, densely populated cities, the other with pristine landscapes that alternate between thriving forests, apiaries, olive groves, award-winning vineyards, and flowing rivers that generate clean energy and host a one-of-a-kind caviar production in the southern hemisphere. The first set among volcanoes, the second on layers of delicate agates and amethysts. Despite such contrasts, over 120 million Japanese and 3.5 million Uruguayans share more than you might think. Infusions around which we craft rituals, musical instruments that vibrate with energy, celebrations that fill our summers with joy and color, deep-rooted passions such as tango and football, a vocation for science and innovation, boundless curiosity for technology, and talent for software development. Most of all, we are united by our shared admiration of nature and the importance we place on wisdom and harmony, which is why we have been nurturing peace for decades. Maybe it was these deep connections that made the first Japanese to arrive in Uruguay over a century feel at home. There, they thrived and introduced expressions such as martial arts and forestry. And so, they intertwined our destinies and forged a sacred bond between the land of the rising sun and the land of the setting sun. That same bond continues to be strengthened by those who choose Uruguay for its quality of life as a place to settle, its business-friendly environment, and global openness to invest and grow, and its full democracy as a foundation for a better future. Uruguay, a world apart, a future ahead. ブラック T 賞を受賞されましたマルチパーカッショニストアルバナ・バロカスさん、そしてカンドンベの伝統を継ぐシルバ家の直系でクアレイン1080の創設メンバーマティアス・シルバさん、ウェリントン・シルバさん、ギジェルモ・シルバさん、そしてさらに日本から特別ゲストのパーカッショニスト八尋智弘さんをお迎えいたします。 Actuará el ganador del premio Grammy a la trayectoria especial Hugo Fattoruso, la multipercusionista ganadora del premio Graffiti Albana Barrocas.
Matías Silva, Wellington Silva, Guillermo Silva son los miembros fundadores de Cuarem 1080, descendientes directos de la familia Silva que continúan la tradición del candombe. Además, se invitará a una percusionista especial de Japón, Yahiro Tomohiro. それでは金亭とバリオスール、八尋智弘さん、そしてコンパルサクアレイン1080のダンサー、ナオミ・クロムベルクさん、リズ・アギーレさんによるステージです。Ahora, disfrutemos de la actuación escénica del quinteto Barrio Sur, Yahiro Tomohiro, y las bailarinas Naomi Kronberga y Luz Aguirre de la comparsa Cuarem 1080. さあ、それではお願いいたします。Konnichiwa, Montevideo, Uruguay, Barrio Sur. A mediados del siglo XVIII, por las costas del Río de la Plata, llegaron en barcos asignados como si fuese ganado personas provenientes de África contra su voluntad, mal llamada esclavos, porque nadie nace esclavo sino que lo transforman en él. Eran comercializados para trabajar para un amo y un señor sin ningún derecho. Pasado el tiempo, les otorgaron un día libre, el 6 de enero, donde podían reunirse frente al mar con instrumentos como este, barricas, barriles con cuero encima. Allí con sus manos expresaban sus lamentos, su nostalgia y su alegría. Esta matriz africana llegó a varias regiones de Latinoamérica y se diversificó en muchos ritmos afros. Aquí en Uruguay quedó el más poderoso, el candombe.
toda la audiencia. En el año 1933, Pintín Castellanos escribe La Milonga, la puñalada, y en el año 1916, Mato Rodríguez escribe La comparsita. Hoy día la comparsita cumple 109 años. Aquí, la puñalada. Milongón, de Mamavieja y Granillero, de Galera y Bastón, Milongón, para el negro sos como Dios.
amarguras seguirán y ya se van. Es un valientes hojas, si las hojas caen, es un escenario, es una realidad. Un escenario de tiempo, luz que es un tiempo. Nací en Montevideo escuchando la voz del tambor piano, la voz del tambor repique, la voz del tambor chico. El candombe sedujo a todos nosotros en nuestra infancia hasta el día de hoy. Se toca en todo el país, en Uruguay ha crecido mucho, en Montevideo se vive cada vez más presente en todo el Uruguay. Parte de la evolución de la comparsa es la presencia de la vedette en la persona de Marta Gularte, quien se incorporó en el año 1950.
Velera y Gardelán. Y los sueñosどうも皆さんこんにちは。こんにちは。ロスゲンタレスのパーカッショニスト八尋智弘です。今回ここ大阪・関西万博ナショナルデーホールで皆さんにお会いできることを本当に楽しみにしていました。日本国民を代表してウルグアイに感謝します。Muchas gracias Uruguay。ウルグアイ政府ウルグアイ21の在ウルグアイ日本大使館在日本ウルグアイ大使館、今日素晴らしいパフォーマンスをしてくれている仲間たち、そして何より今日ここ一緒にウルグアイ文化、音楽を一緒に楽しんでいただいている皆さん、本当にありがとうございます。よろしくお願いします。奇跡的に40年前に自分が少年時代からファンであったウーゴー氏と出会って19年前にロスオリエンタレスを立ち上げました。それからほぼ毎年のように日本ツアー、南米ツアーを続けてきて、光栄なことに2016年に在外交官庁表彰、そして2021年に外務大臣表彰を受けています。これも皆さんのおかげです。ありがとうございます。最後にもう一言、本当この人のおかげです。ウーゴ・パトルです。これからね、よろしくお願いします。彼はね、ちょっとシャイだと思います。さっさと演奏するオーラを感じてます。2曲素晴らしい曲をお届けします。2つの鳥居、ドスオリエンです。東方の2つの東方、そして鳥居という曲をお送りします。皆さん一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。
Bueno, hoy por hoy el candombe es nuestra máxima fiesta popular, ¿sí? Cultural y artística. Nuestro carnaval es el carnaval más largo del mundo que vemos nosotros, que dura 50 días. Y ahí está el desfile principal de candombe, que es el desfile de llamadas. Nosotros, nuestro grupo 4080, tuvo la oportunidad de haber ganado los 2 últimos desfiles, y aquí hoy nos sentimos con la responsabilidad de salvaguardar este ritmo, esta herencia, este legado que nos han dejado nuestros padres. Así que agradecer a todo Uruguay 21, a toda la gente que hizo posible este sueño nuestro y un montón de candomberos que están allí en Uruguay. La esencia es la misma, seguir tocando, bailando y cantando con el corazón. Arriba el candombe, arriba Uruguay, arigato, gozaimasu, Japón.
本当に素晴らしいステージを見せてくださいました。 Fue una escena impresionante. はい、ではここでウルグアイ東方共和国代表団の皆様がご退席されます。